Nada en este mundo me había preparado para sentirme tan vulnerable y al mismo tiempo tan invisible. El aire en este lugar se vuelve denso, cargado de una injusticia que se esconde a plena vista, como una sombra que crece sin que nadie la detenga. Cada vez que cierro los ojos, esa sensación me atrapa, como si un peso invisible me aplastara el pecho, recordándome que el tiempo se acaba y que el peligro no espera a nadie. Estoy en un rincón de esta ciudad que parece olvidada por todos, donde las paredes hablan de historias que nadie quiere escuchar. El suelo frío bajo mis pies transmite una humedad pegajosa que se cuela hasta los huesos, y el olor a humedad mezclado con polvo antiguo me envuelve en una atmósfera casi opresiva. Cada sonido resuena con una claridad inesperada, el eco lejano de pasos, un suspiro ahogado, el crujir de una puerta que se abre lentamente. Es como si el espacio mismo conspirara para mantenerme en alerta, como si supiera que algo está a punto de suceder. Mis pensamientos giran frenéticamente, intentando armar un mosaico en el que cada pieza encaje, pero la confusión se apodera de mí. De repente, un ruido inesperado rompe la quietud, un leve susurro que parece venir de las sombras, o tal vez de mi propia mente. Mis sentidos se agudizan, y la certeza de que estoy atrapado en un juego mucho más grande que yo se vuelve insoportable. Siento en mi piel la caricia helada del miedo mezclada con la ira de quien sabe que ha sido traicionado por el destino. Un destello de luz atraviesa una rendija en la pared, proyectando una sombra que parece moverse, aunque podría ser solo mi imaginación. Ese pequeño cambio en la penumbra me hace comprender que nada es lo que parece aquí. La injusticia que me envuelve no solo es externa, también me consume por dentro, alimentando un fuego que amenaza con devorarme o transformarme. Sé que, si no reacciono ahora, perderé algo irreparable, pero también intuyo que en este abismo se esconde una oportunidad para cambiarlo todo. La desesperación se mezcla con una chispa de esperanza que apenas logro reconocer, como un latido débil que promete que la historia que estoy viviendo no terminará aquí, que la tormenta puede ceder y que lo que parecía una condena puede convertirse en una liberación. Pero ese momento aún está lejos, y mientras mis pies tocan el suelo frío, mi corazón late con fuerza, consciente de que cada segundo cuenta en esta lucha silenciosa contra un destino que no elegí. Me llamo Elena, tengo 32 años y soy una madre soltera que lucha por mantener a su hijo a salvo en medio de un mundo que parece haberse olvidado de nosotros. Mientras escribo estas palabras, el aroma tenue de la leche que se enfría en la cocina me recuerda la fragilidad de cada día, esa mezcla de esperanza y miedo que se cuela en mi pecho como un susurro constante. Vivo en este pequeño apartamento donde las paredes guardan secretos de noches en vela y susurros apagados, donde el frío de la madrugada se cuela entre las rendijas y me obliga a envolverme con una manta que ya no basta para calmar el temblor de mis manos. Cada rincón de este espacio es un reflejo de mi lucha diaria, un escenario donde el cansancio y la determinación se entrelazan sin descanso. Anoche, mientras la lluvia golpeaba con insistencia los cristales, un sonido inesperado me hizo despertar sobresaltada, el eco distante de una sirena que se mezcló con el latido acelerado de mi corazón. Fue un recordatorio brutal de que la inseguridad no es una amenaza lejana, sino una sombra que acecha a cada paso. En medio de esa tormenta, una imagen fugaz cruzó por mi mente, la sonrisa inocente de mi hijo al despertar, esa chispa que me impulsa a resistir a pesar de todo. Pero no siempre es fácil encontrar fuerzas cuando la soledad se siente tan pesada como las paredes que me rodean. Hoy, mientras la luz del amanecer se filtraba débilmente por la ventana, el sonido lejano de un tren rompió la monotonía del silencio, trayendo consigo un instante de distracción que me hizo recordar viejos tiempos, cuando la vida parecía menos incierta y las promesas de un futuro mejor no se sentían tan lejanas. Sin embargo, esa añoranza pronto se desvanece ante la realidad que me golpea sin piedad, la lucha constante contra un sistema que parece ciego a nuestro sufrimiento. Mi cuerpo lleva las marcas invisibles de noches sin descanso y días llenos de incertidumbre,
y mi alma carga con el peso de decisiones que no quisiera tener que tomar. A veces me sorprendo mirando fijamente el vacío, buscando respuestas en el silencio, tratando de entender cómo llegamos hasta aquí. Hay una tristeza profunda que se instala en lo más íntimo de mi ser, mezclada con una rabia contenida que se niega a extinguirse. Sé que mi historia no es única, pero para mí es todo lo que tengo, y en ese reconocimiento encuentro una fuerza inesperada. Aunque la incertidumbre me envuelve y el peligro parece inevitable, una parte de mí se niega a rendirse. En este rincón olvidado, entre susurros y sombras, guardo la promesa silenciosa de que esta noche oscura no será eterna y que la luz, aunque tenue, volverá a brillar para nosotros. El sonido lejano del tren volvió a interrumpir el silencio, como un eco persistente que no me deja olvidar la realidad que me rodea. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y determinación que me recordó lo frágil que es la línea entre la esperanza y la desesperación. A veces, el peso de la invisibilidad es tan grande que parece envolverme en una niebla que no puedo disipar, como si mis luchas y mis miedos fueran ignorados incluso en mi propio refugio. La sombra de la soledad se alarga y el frío se cuela bajo la piel con más intensidad, haciendo que mi corazón lata con fuerza, buscando un punto de apoyo en medio del caos. Mis manos estaban frías y tensas mientras recordaba todas esas veces en que me sentí como un fantasma en mi propia vida, pasando desapercibida, sin que nadie viera el dolor que llevo dentro. Dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa. No es solo una sensación, es una herida profunda que duele en el alma. Una ausencia silenciosa que grita en medio del ruido. Pero en ese dolor también nace una fuerza oculta, un impulso que me empuja a seguir buscando la luz, aunque parezca que todo está perdido. Porque sé que este no es el final, aunque ahora parezca un abismo sin salida. Algo está por cambiar, y ese cambio empieza justo aquí, en este instante en que decido no rendirme. La noche que me envuelve no es eterna, y pronto la oscuridad dará paso a un nuevo amanecer. El aire en el apartamento es denso y frío, como si la humedad se hubiera asentado en cada rincón para hacer más pesada mi existencia. Las paredes descascaradas cuentan historias que nadie quiere escuchar, y el olor a humedad y a café rancio impregna el ambiente, mezclándose con el silencio que pesa más que cualquier palabra. Aquí, en este espacio reducido, mi hijo y yo luchamos por sobrevivir, mientras afuera el mundo parece girar indiferente a nuestras heridas. Para los vecinos, soy solo la mujer que pasa desapercibida, la madre soltera que no tiene tiempo para más que sus propios problemas, alguien que se conforma con lo poco y no aspira a nada. Me ven cargar bolsas de supermercado con manos cansadas, con la espalda encorvada, y asumen que mi vida es esa imagen, una rutina gris y sin brillo, marcada por la resignación. Pero nadie sabe que bajo esta apariencia frágil hay un fuego que no se apaga, una voluntad oculta que desafía cada día la sombra que nos acecha. A veces, cuando la luz del sol apenas se cuela por la ventana sucia, observo una pequeña grieta en la pared del baño, un espacio tan estrecho que apenas permite que la mirada se escape hacia un hueco oscuro. Esa grieta no está ahí solo por el paso del tiempo o la negligencia, es como una herida que respira, un secreto que guarda un eco de algo más profundo, algo que contradice la visión superficial que todos tienen de mí. Mientras los murmullos del pasillo me llegan distantes, pienso en esa fisura y en lo que podría esconder detrás. La casa parece frágil, pero dentro de mí hay una fortaleza que nadie sospecha, una resistencia que se oculta tras la piel cansada y los gestos rutinarios. Una tarde, cuando cerraba la puerta tras de mí, escuché a una vecina comentar con desdén sobre mi incapacidad para mantener el orden, sobre cómo debería buscar ayuda o rendirse ante la realidad. Sus palabras fueron como cuchillos invisibles, pero yo las absorbí, dejándolas caer al suelo sin que notara mi presencia. Sin embargo, en ese mismo momento, mi hijo tiró una pequeña piedra contra la pared cercana, y el ruido seco rompió la monotonía del pasillo. Esa piedra, tan insignificante para otros,
Me recordó que incluso lo más pequeño puede hacer temblar una estructura, que la aparente debilidad puede esconder un poder inesperado. Sentí como mi corazón se aceleraba, una mezcla de miedo y esperanza que me gritaba que no todo estaba perdido. Mientras la noche avanzaba, los ruidos de la calle se hicieron más intensos, y un gato callejero maulló cerca de la ventana, como un lamento que resonaba en el vacío. Me apoyé contra la pared, sintiendo la aspereza de la pintura descascarada en mi espalda, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La distancia entre lo que los demás creen y lo que realmente vivo es un abismo silencioso, una grieta invisible que me separa de ellos. Pero en esa brecha también hay una promesa, una puerta entreabierta que solo yo puedo cruzar. El frío se intensificó de repente, como un aliento helado que me rozó el cuello, y giré la cabeza con rapidez, esperando encontrar una amenaza, un signo, cualquier cosa que confirmara que no estoy sola en esta lucha. La grieta en la pared, aquella que había notado el día anterior, parecía ahora un símbolo de la fisura que se había instalado en mi vida desde que ellos aparecieron. Esos rostros, esas presencias que, aunque a veces parecían distantes, siempre estaban ahí, marcando mi existencia con su sombra implacable. Mi cuñada, Sandra, es la primera que viene a la mente. Ella es como un muro frío y sólido, una figura que domina a la familia con su arrogancia silenciosa, esa que no necesita alzar la voz para imponer su voluntad. Sandra siempre tiene una sonrisa calculada, esa que oculta un juicio duro y una condescendencia que se siente en el aire cuando entra en una habitación. Su arma más afilada es la manipulación emocional. Sabe cómo envolver a todos con palabras suaves y luego apuñalar con silencios y miradas que pesan más que un grito. Recuerdo aquella tarde en que, mientras yo intentaba mantener el orden en la pequeña sala, ella entró con un perfume caro que impregnó el ambiente, contrastando brutalmente con el olor a humedad de mi casa. Su reloj de oro brillaba al sol que entraba por la ventana, un recordatorio cruel de las diferencias que nos separan. Sandra se acerca, pone la mano en mi hombro con una falsa ternura, pero sus ojos no mienten, me está midiendo, evaluando cada paso que doy como si estuviera en un tablero de ajedrez. En el fondo, sé que hay algo de ella que no comprendo del todo. Una vez, hace tiempo, la vi cuidar de su sobrino con una delicadeza inesperada, una mirada que parecía romper la máscara de dureza. Ese instante quedó grabado en mi memoria. Una contradicción que me desconcierta y que no me permite verla como un enemigo absoluto. Pero esa vulnerabilidad oculta no borra el peso que ejerce sobre mí cada vez que nos cruzamos. Luego está mi vecino, don Ernesto, un hombre que parece salido de otra época, con su porte rígido y su voz siempre medida. En el barrio, todos hablan de él como un hombre respetable. Pero para mí es una figura que encarna el control social disfrazado de respeto. Su mirada fría y penetrante me hace sentir observada, como un animal acorralado. El día que escuché a la vecina hablar mal de mí, él estaba cerca, al otro lado del pasillo, con esa sonrisa que no llega a los ojos. Don Ernesto es quien dicta las reglas no escritas del edificio, y aunque nunca levanta la voz, su presencia es como una cadena invisible que me ata. Su arma es el chantaje social, sabe qué decir, a quién influenciar, y usa esa información para mantener a todos en su lugar. Su coche nuevo, reluciente bajo la luz del sol, aparcado siempre en el mismo lugar, es un símbolo de un poder que yo no tengo, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Sin embargo, en ocasiones, lo he visto ayudar a ancianos del barrio, cargar bolsas o abrir puertas. Son momentos breves, fugaces, que hacen que mi mente se enrede en dudas sobre quién es realmente. Y no puedo olvidar a mi expareja, el padre de mi hijo, aunque su presencia sea más una sombra que una realidad constante. Su frialdad es como un hielo que se extiende y congela cualquier intento de acercamiento. No es un hombre violento en la forma clásica, pero su indiferencia es un castigo que cala hondo. Controla mis movimientos a través de amenazas veladas y promesas rotas, usando el amor como una cuerda que aprieta, pero nunca sostiene.
Aquella vez que rompió el contacto por semanas, dejándonos a mi hijo y a mí en un silencio mortal, fue un golpe inesperado. Sin embargo, en momentos fugaces, ha mostrado un destello de ternura, una mano que acaricia el cabello de nuestro hijo con una suavidad que parece ajena a su naturaleza habitual. Esa dualidad me confunde y me hace dudar si alguna vez podré romper esas cadenas emocionales que él sostiene con tanta habilidad. En este escenario, cada uno de ellos es una pieza de un rompecabezas que me aprisiona, pero también un reflejo de las complejidades humanas que habitan en las grietas de mi vida. La arrogancia de Sandra, el control silencioso de don Ernesto y la indiferencia gélida de ese hombre que alguna vez fue el padre de mi hijo, forman un triángulo que me oprime con sus presencias casi tangibles. No son caricaturas de maldad, son personas reales, con sombras y luces, que ejercen un poder sutil pero devastador sobre mi existencia. Mientras escribo estas palabras en la penumbra de mi habitación, escucho el leve crujido de la puerta del apartamento vecino, un sonido que me pone en alerta inmediata. Es como si el aire se espesara y una corriente fría recorriera mi espalda, recordándome que ellos están más cerca de lo que quiero admitir. No estoy describiendo figuras lejanas ni relatos pasados. Estoy delineando el contorno de mis próximos enfrentamientos, las batallas que se avecinan y que prometen cambiar el curso de mi vida. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido en este espacio reducido es una pieza de un juego donde las reglas no están escritas, pero las consecuencias son palpables y dolorosas. Siento el latido acelerado en mi pecho, la tensión que sube lentamente como una marea imparable, y sé que no puedo seguir esperando. Estos antagonistas, con sus máscaras de normalidad y sus armas invisibles, ya han marcado el terreno. Y yo, con mis grietas y mis silencios, estoy lista para romper el espejo que ellos sostienen frente a mí, aunque eso signifique enfrentar el caos que siempre he temido. Porque en ese enfrentamiento se juega no solo mi futuro, sino también la vida de mi hijo, y ese pensamiento es el motor que no me dejará caer. El aire se vuelve denso otra vez, y en ese instante, el sonido de un portazo seco retumba en el pasillo, una señal clara de que la calma es solo un espejismo a punto de desvanecerse. El eco del portazo seco aún vibraba en mis oídos cuando sentí la presencia de otros rostros que, aunque menos imponentes, no por eso menos significativos, comenzaban a tejer sus hilos en la trama de mi vida. Era como si el aire en el pasillo se espesara con la llegada de esas figuras secundarias, cuyas presencias amplificaban el peso de la injusticia que me rodea. Primero está el conserje del edificio, un hombre de mirada cansada y manos ásperas, cuyo silencio es un grito sordo contra el abandono que compartimos. Su función es la de un observador silencioso, alguien que carga un peso moral invisible, testigo de las tormentas que se desatan en cada puerta, pero sin poder intervenir. Lo recuerdo aquella noche en que, al regresar con mi hijo, lo encontré recogiendo un pedazo de vidrio roto en el suelo, su gesto lento y resignado, como si limpiara no solo el peligro físico, sino también las heridas invisibles del barrio. Su figura encorvada, casi fundida con la penumbra del pasillo, es como un árbol marchito que aún resiste el invierno, y en sus ojos brilla una tristeza que me habla de historias no contadas. En otra ocasión, cuando la sirena de una ambulancia rompió la noche, lo vi mirar hacia la ventana con una expresión que mezclaba temor y cansancio, como si escuchara ecos de su propia derrota. Esa mezcla de impotencia y dignidad es un espejo de mi propia lucha, un eco que amplifica la injusticia que me oprime. Luego está la joven vecina del tercer piso, una sombra inquieta que actúa como Isca en mi historia. Su risa nerviosa y sus gestos rápidos son como chispas que encienden pequeñas brasas de esperanza y peligro. Siempre con un cigarrillo a medio apagar entre los dedos, su presencia es una tormenta contenida, capaz de desatar reacciones inesperadas. Recuerdo el día en que, desde su ventana, me lanzó una mirada cargada de complicidad y advertencia, justo cuando el sonido lejano del tren se colaba en el apartamento, mezclándose con nuestro silencio tenso.
Esa conexión silenciosa fue un disparador, un llamado a no rendirme, aunque también una invitación a caer en la incertidumbre. Su figura delgada y moviéndose con rapidez por los pasillos, como un gato callejero, es una metáfora viva de la vulnerabilidad que compartimos, pero también del fuego que puede quemar o iluminar. En otra ocasión, la sorprendí observando con ojos curiosos la escena con mi cuñada, y fue ese instante el que me hizo entender que ella no solo observa, sino que provoca, que es una chispa en el polvorín que me rodea. Finalmente, está el hombre que trabaja en la tienda de la esquina, un eco de la indiferencia social que tanto duele. Su rostro siempre serio y sus movimientos mecánicos son un recordatorio constante de la distancia entre nosotros. Lo vi una vez guardar un paquete con prisa cuando alguien mencionó mi nombre, una reacción sutil, casi imperceptible, pero que dejó en el aire una tensión palpable. Él es una figura que, sin querer, refuerza el aislamiento y la invisibilidad que siento, un espejo que refleja la frialdad del mundo que me rodea. Su tienda, con sus luces parpadeantes y el olor a café rancio que se escapa por la puerta abierta, es un pequeño universo donde la esperanza parece una mercancía escasa. En una tarde gris, lo observé desde mi ventana, contando el dinero con manos temblorosas, y sentí que su lucha, aunque distinta, era parte de la misma marea que me arrastraba. El sonido distante del tren, que se colaba por las grietas de mi apartamento desde la primera noche, volvió a introducirse en mi mente al pensar en ellos. Es como un latido constante, un recordatorio de que la vida sigue su curso implacable, indiferente a las batallas que libramos. Estos personajes secundarios, con sus silencios, sus gestos y sus miradas, no son solo sombras en el fondo de mi historia. Son fuerzas que amplifican la injusticia, que provocan mi reacción, que observan con un peso invisible, y juntos conforman el tejido donde se enredan mis miedos y esperanzas. No son solo espectadores, son piezas activas en el tablero, y su influencia se siente en cada rincón de este apartamento húmedo y frío. Mientras la humedad se adhiere a las paredes y el silencio opresivo me envuelve, sé que no están aquí por casualidad. Estos rostros, estos ecos, son señales de que la tormenta está lejos de amainar. Puedo sentirlo en la piel, en el aire cargado que me rodea, en el eco lejano del tren que avanza inexorable. La tensión crece y con ella, la certeza de que estos personajes secundarios jugarán un papel crucial en los giros venideros, en las decisiones que deberán tomarse, en las heridas que se abrirán o cerrarán. El próximo paso está cerca y no podré escapar de las consecuencias que traen consigo estas presencias que, aunque menos visibles, son igual de peligrosas. El aroma del café rancio se mezcla con la humedad y en ese instante todo parece contener la respiración, esperando el momento en que se desate la próxima tormenta. El sonido distante del tren que se filtraba por la grieta en la pared me llevó, sin querer, a un recuerdo que siempre intento evitar, pero que ahora se despliega con fuerza imposible de ignorar. Ese ruido constante, como un latido pesado que marca el paso del tiempo, me conecta con la historia que moldeó este lugar y con él, mi propia existencia. La ciudad donde vivo no siempre fue así, hubo un tiempo en que las calles latían con promesas y esperanzas, antes de que la sombra de la desigualdad se instalara sin pedir permiso. Hace casi 40 años, cuando aún no había nacido, comenzaron las primeras grandes transformaciones que terminaron por definir este barrio olvidado. Recuerdo haber escuchado de boca de mi madre, en noches largas de insomnio, como una fábrica que antes daba trabajo a casi 2000 personas cerró sus puertas de manera abrupta. Esa fábrica, que se alzaba como un gigante de acero y humo en el horizonte, era el corazón que latía fuerte en esta comunidad. Su cierre no solo significó la pérdida de empleo, sino el inicio de un éxodo silencioso, la ruina de familias enteras y la caída lenta pero segura de las calles en las que ahora vivo. Puedo casi sentir el olor a metal caliente y a aceite quemado que impregnaba el aire en aquel entonces, un aroma que ahora se ha mezclado con la humedad y el polvo de mis paredes. Es un olor que, aunque distante,
se aferra a la memoria como la neblina que se niega a disiparse en las madrugadas frías. Esa fragancia me trae imágenes borrosas de días en que los niños corrían libres por las plazas, y el ruido del tren era solo un murmullo lejano, no una amenaza constante. Luego vino la segunda gran herida, la especulación inmobiliaria que arrasó con lo que quedaba de comunidad. Un negocio oscuro, donde números y propiedades cambiaban de manos sin que nadie supiera realmente a dónde iban a pararlas. Promesas de un futuro mejor. Se habla de grandes sumas de dinero, de millones invertidos en proyectos que nunca vieron la luz, y que solo dejaron tras de sí edificios vacíos y familias desplazadas. Esos edificios, como fantasmas de concreto, ahora rodean el mío, y en sus ventanas cerradas puedo leer el abandono y la desilusión. Esta historia no es solo un relato distante, es la raíz de la grieta que atraviesa mi pared y mi vida. La llegada de personas como mi cuñada y el vecino de la tienda no son casualidades sino piezas de ese tablero amañado, donde la lucha por sobrevivir se enfrenta a la sombra de un poder invisible y opresor. Cada gesto frío de Sandra, cada mirada calculadora de don Ernesto, son ecos de esa historia que me ha marcado desde siempre. En una ocasión, mientras limpiaba una de las paredes descascaradas de mi apartamento, el polvo se mezcló con el olor a humedad y por un instante me transportó a la cocina antigua de mi infancia, donde mi madre preparaba el café con un aroma intenso y amargo que me despertaba cada mañana. Ese café, amargo y fuerte, era el único refugio en medio de la incertidumbre. Hoy, ese mismo aroma se cuela por las grietas de mi hogar, recordándome que, a pesar de todo, aún hay vida y resistencia en estos espacios rotos. El cierre de la fábrica y la especulación inmobiliaria no solo destruyeron el tejido social, sino que dejaron cicatrices abiertas que se reflejan en las tensiones diarias. La inseguridad que oprime mis noches, el miedo constante que siento cuando escucho sirenas en la distancia, son consecuencias directas de esas heridas. Cada paso que doy en este edificio, cada mirada desconfiada que cruzo con los vecinos, lleva la marca de ese pasado. Estoy atrapada en una historia que no elegí, pero que debo enfrentar. El tren que pasa cerca, con su ruido constante y metálico, es un símbolo vivo de esa historia. Su sonido es como un martillo que golpea el metal frío de la realidad, recordándome que el tiempo avanza, aunque muchas cosas aquí parezcan detenidas en un ciclo de dolor y abandono. Ese ruido es un puente entre el ayer y el hoy, una línea invisible que conecta mi infancia con la lucha presente. Es un latido que no puedo ignorar, que me despierta de la ilusión de que todo podría ser diferente sin un precio. Mientras escribo estas memorias en mi mente, siento un sudor frío recorrer mi espalda. La humedad del apartamento se vuelve más densa, casi tangible, como si el pasado quisiera manifestarse en el aire mismo. Mi respiración se vuelve corta y acelerada, un temblor sutil recorre mis manos, y el cuerpo entero se tensa bajo el peso de esa historia que parece querer reclamarme. Es un aviso silencioso, una señal de que el pasado no está muerto ni enterrado, sino latente, a punto de estallar en esta realidad que intento sostener con uñas y dientes. En ese instante, el olor metálico que me acompañó en las historias de la fábrica se mezcla con la humedad de las paredes, y el sonido del tren se vuelve ensordecedor en mi mente. La grieta en la pared parece abrirse un poco más, como si quisiera contarme secretos ocultos, y siento que esta conexión con el pasado es una cuerda tensa que puede romperse en cualquier momento. Mi cuerpo responde con un temblor que no logro controlar, y sé que lo que viene no será fácil. La sombra de la historia está aquí, no solo en las paredes, sino en mi piel, en mi alma, y en el aire que respiro. El temblor en mis manos no desapareció cuando cerré la puerta del apartamento, al contrario, se hizo más profundo, como si la sombra que sentí en mi espalda quisiera aferrarse a mí con dedos invisibles. El aire denso y húmedo del pasillo del edificio me envolvía, mezclándose con el olor rancio a pintura vieja y a humedad que siempre parece anidar en las grietas de estas paredes. Un leve chirrido, el roce de mis zapatos contra el piso desgastado,
y el murmullo lejano del tren componían la banda sonora de un momento que se pintaba con tonos grises y opresivos. Caminaba hacia la puerta de la iglesia comunitaria, un espacio que debería ser refugio, pero que en ese día se convirtió en escenario de un roce punzante, casi invisible, que me atravesó como una daga. La madera de la puerta estaba astillada, con manchas de humedad y una mancha oscura que parecía absorber la poca luz que entraba por el ventanal roto. El frío de la mañana se colaba por las rendijas, y el eco apagado de mis pasos reverberaba entre los bancos vacíos. Fue entonces cuando la voz surgió, cortante y seca, como un filo que corta una tela fina. ¿Tú qué haces aquí? No pareces de este barrio. La frase cayó con un peso inusitado, simple y brutal. El hombre que la pronunció estaba de pie junto a la entrada, con las manos cruzadas detrás de la espalda, y un ceño fruncido que no necesitaba más palabras para expresar su desdén. Su mirada, fija y fría, me recorrió de arriba a abajo, como si evaluara cada centímetro de mi presencia para decidir si merecía siquiera ser reconocida. Un suspiro pesado escapó de sus labios, más parecido a un gruñido contenido que a una expresión de cansancio. Su sonrisa, cuando apareció, fue torcida, como la curva de un cuchillo, y sus ojos brillaron con una mezcla de arrogancia y amenaza silenciosa. No hubo espacio para respuestas audaces ni para explicaciones, mi voz se quedó atrapada en mi garganta, como si un nudo invisible la apretara con fuerza. En lugar de eso, bajé la mirada, controlando el temblor de mis manos y apretando los dedos contra el bolso que colgaba de mi hombro. No hice un movimiento brusco, no alteré el silencio tenso que se había impuesto. Solo me limité a retroceder un paso, meditando cada respiración para no dejar que el miedo me paralizara del todo. Sentí el frío húmedo del metal de las rejas que separan la entrada de la calle, y el olor a tierra mojada que siempre acompaña las mañanas grises en este barrio. Esa puerta, que debería ser un umbral hacia la comunidad, se había convertido en un muro más que separaba, vigilaba y controlaba. La microagresión no era solo en las palabras, sino en la forma en que ejercía un poder sutil pero aplastante. La exclusión disfrazada de pregunta, el juicio que no pedía explicación. El hombre, con su postura rígida y su mirada que parecía perforar las paredes, encarnaba el control invisible que siempre se cierne sobre mí. Recordé entonces el sonido del tren, ese mismo que había escuchado en mi apartamento, resonando en la distancia como un tambor metálico que no cesa. Era un eco persistente, un recordatorio de que, aunque quisiera correr, siempre habría algo que me retenía, que me vigilaba. La grieta en la pared de mi hogar y ese tren lejano se entrelazaban en mi mente como símbolos de la fisura que me mantenía atrapada en este lugar. Mientras el hombre volvía a respirar profundamente, sus dedos rozaron el bolsillo de su chaqueta de manera casi imperceptible, un gesto que parecía contener una amenaza silenciosa, una promesa velada de que aquel encuentro no sería el último. El silencio que siguió fue denso, casi tangible, como una neblina que se cuela en los pulmones y cala hasta los huesos. No podía quitarme de la cabeza la imagen de sus ojos, brillando con una luz fría y calculadora, y la sensación de haber sido juzgada y condenada sin juicio ni defensa. Por un instante, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que el aire se volvía pesado y opresivo, como si el peso de todas las miradas del barrio se posara sobre mí. Mi respiración se entrecortó y un escalofrío recorrió mi espalda, un temblor sutil que me recordó que mi lucha no había hecho más que comenzar. La puerta de la iglesia, con sus astillas y manchas, quedó atrás mientras me alejaba, pero el eco de aquella frase seguía retumbando en mi mente, una gota de veneno que se extendía lentamente. La microagresión había abierto una grieta nueva, una fisura en la aparente calma que me rodeaba, y sabía que, como el tren que nunca deja de sonar, esa tensión se repetiría, creciendo en intensidad y alcance. Mientras mis pasos se perdían en el pasillo oscuro, sentí que mis manos temblaban otra vez, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente.
La sombra de lo que acababa de suceder se posó sobre mí con una fuerza inesperada, marcando el inicio de una batalla silenciosa que ya no podía ignorar. Aquella frase corta, esa mirada que me desnudó sin palabras, sigue clavada en mi pecho como una espina que se resiste a salir. Siento que mi respiración se vuelve más pesada, como si el aire mismo se espesara dentro de mi pecho, oprimiendo cada latido. El frío que me recorrió la espalda en ese instante se transformó en un fuego apagado, una rabia contenida que hierve bajo la piel. No soy la única que ha sentido esa quemazón, ese peso sordo que deja la humillación disfrazada de indiferencia. Sé que muchos aquí, en este barrio marcado por el silencio y la vigilancia, llevan esa misma carga invisible, esa frustración que no siempre se puede gritar, pero que arde en cada gesto y mirada esquiva. No es solo mi historia, sino la de muchos que hemos sentido cómo nos relegan a espacios que no deberían existir, cómo nos miran con desdén sin siquiera conocer nuestro nombre. Quiero que me digas, dime qué sentiste tú cuando escuchaste esas palabras conmigo. ¿Fue rabia, impotencia, humillación? Comparte conmigo esa emoción que te hizo apretar los puños o bajar la cabeza, porque aquí no estamos solas en esta lucha silenciosa. No dejes que la sombra de ese desprecio se quede solo conmigo, háblame, grita conmigo en los comentarios, que nuestra indignación sea un eco que no puedan ignorar. Porque sé que esto no termina aquí, que esta grieta en mi vida apenas empieza a ensancharse, y lo que vendrá será más oscuro, más pesado. Pero no estaremos solas cuando eso suceda. El olor a café quemado se colaba por la pequeña cocina mientras mis dedos tamborileaban con nerviosismo sobre la mesa de fórmica desgastada. Frente a mí, el vaso de vidrio con restos de leche rancia temblaba levemente cada vez que respiraba hondo, como si reflejara el pulso irregular de mi ansiedad. La luz amarillenta del bombillo colgante iluminaba apenas el rincón donde la vieja estufa de gas, con sus perillas desgastadas y manchas de grasa, parecía resistir la decadencia del apartamento. Sobre el mostrador, una lata de atún abollada y sin etiqueta descansaba junto a un trozo de pan duro, testigos silenciosos de las comidas improvisadas que marcan mis días. En la esquina, una radio antigua, con la antena torcida, emitía un zumbido constante como un latido cansado que acompaña el silencio pesado del barrio. Miré el reloj de pared, cuyas manecillas parecían congeladas en las 7:43 de la mañana, un tiempo detenido en la rutina que no cambia. Los números exactos me golpearon con su crudeza. 432 pesos argentinos era lo que había pagado el mes pasado por el alquiler de este espacio agrietado que resguardaba a mi hijo y a mí, un precio desproporcionado para un lugar donde las paredes parecían susurrar historias de abandono. En la factura de electricidad, una suma aún más cruel, 1.256,75 pesos por un servicio intermitente que a menudo se cortaba en las noches más frías. Cerré la factura con un gesto lento, como si ese papel arrugado fuera un peso tangible sobre mis hombros cansados. Mientras doblaba un trapo con manchas de aceite que servía para limpiar la mesa y las pocas superficies que tenía, sentí el roce áspero de la tela contra mis dedos, una textura que conocía demasiado bien, como una memoria que insiste en no desaparecer. La cotidianidad se desplegaba en esos pequeños detalles, el ruido sordo del motor del tren que pasaba cada mañana, un recordatorio lejano de un tiempo en que este barrio tenía vida y esperanza, ahora reducido a un murmullo metálico que atraviesa la grieta en la pared de mi apartamento. En la sala, el sillón desvencijado, con la tela rasgada y el relleno asomando como heridas abiertas, contrastaba con el brillo ocasional de un automóvil nuevo que a veces se detenía en la esquina, ajeno a esta realidad de desgaste y lucha. Esa imagen, tan cercana y tan lejana, era un recordatorio constante de la desigualdad que nos aprisiona, el lujo indiferente frente a la precariedad cotidiana. A medida que me levantaba para abrir la ventana, el frío húmedo de la mañana entró como una corriente helada, atravesando mi ropa fina y dejando un escalofrío que se extendió hasta la punta de los dedos.
El aire traía consigo el olor a tierra mojada y a hojas secas, mezclado con el humo distante de algún incendio en el barrio, una fragancia que se había vuelto parte de nuestra existencia. Mis ojos se posaron en la grieta que se extendía desde el suelo hasta el techo, una línea irregular que parecía una cicatriz abierta en la pared, y que simbolizaba todas las fisuras invisibles que llevaba dentro. En la cocina, la llave del agua goteaba con un ritmo constante, un sonido monótono que se colaba en el silencio y marcaba el paso del tiempo. Observé cómo la gota resbalaba, formaba una burbuja y caía al vacío, repitiendo ese ciclo sin fin, como un recordatorio implacable de la precariedad y la espera. Recogí el vaso vacío y lo llevé con cuidado hasta el fregadero, notando la superficie fría y áspera bajo mis dedos. El roce me recordó a las cicatrices en mis manos, marcas invisibles de todas las batallas diarias. Al abrir una gaveta de la cocina, encontré una pequeña libreta con las cuentas anotadas a mano, números y fechas que evidenciaban una lucha constante por cuadrar el presupuesto. 2.345 pesos para la comida del mes, divididos en porciones cada vez más pequeñas. 785 pesos para el transporte del trabajo y la escuela, y 1.100 pesos reservados para gastos médicos imprevistos que siempre aparecían en el momento menos esperado. Cada cifra era un ladrillo más en el muro que me mantenía atrapada, una constelación de preocupaciones que no desaparecía con el amanecer. Mientras cerraba la libreta, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de cansancio y determinación. La rutina diaria, con sus objetos y números concretos, era la tela que formaba mi existencia, una red que a veces parecía demasiado frágil para sostenerme. Sin embargo, en medio de esa fragilidad, cada movimiento, cada pequeño acto de cuidado, era un acto de resistencia. Doblé con cuidado el trapo, como quien envuelve un secreto precioso, y lo dejé sobre la mesa junto a una caja de fósforos a medio usar, cuyo olor a azufre se mezclaba con el aire denso del apartamento. Esa caja, pequeña y gastada, era un símbolo silencioso de la luz que aún buscaba encender en medio de la oscuridad. Miré por la ventana una última vez, la grieta en la pared reflejada en el cristal sucio, y supe que detrás de esa fisura estaba la promesa de una historia que apenas comenzaba a escribirse. La realidad tangible de mi día a día, con sus muebles rotos, cifras implacables y sensaciones frías, se mezclaba con la sombra creciente de lo que vendrá, un futuro incierto que ya no podía ignorar. En ese instante, el ruido lejano del tren resonó una vez más, como un latido constante que marcaba el ritmo de mi lucha silenciosa. El goteo constante de la llave, ese murmullo insistente que parecía una sentencia, me hizo regresar al momento en que esas pequeñas heridas se convirtieron en un patrón implacable. Primero, el día en que Sandra apareció en la puerta de mi apartamento, con esa mirada que no dejaba lugar a dudas, yo no era bienvenida. Su voz, siempre cargada de un tono frío, se convirtió en una barrera invisible que me excluía de decisiones que afectaban a mi propio hijo. No era solo su presencia, era la manera en que despojaba mi palabra de valor, como si mis pensamientos fueran ecos vacíos en una habitación cerrada. Recuerdo cómo apreté los puños, sintiendo la piel de mis palmas arder con la frustración contenida, mientras ella repetía una y otra vez la misma frase, como un mantra opresivo que cerraba cada discusión antes de que pudiera siquiera empezar. Después, el vecino don Ernesto, con su mirada fija y sus pasos que retumbaban en el pasillo como un juicio anticipado, instaló un sistema de vigilancia silenciosa que me hizo sentir desnuda en mi propia casa. Cada vez que salía, sentía el peso invisible de sus ojos clavados en mi espalda, una presión que se traducía en un nudo en el pecho y un temblor sutil en las manos. La última vez, cuando me detuve a hablar con la vecina del tercer piso, sentí como su sombra apareció en el umbral, interrumpiendo nuestra conversación con una pregunta cargada de sospecha. Esa vigilancia no era casual, era un ritual de control disfrazado de preocupación, un acto repetido con la misma cadencia y amenaza implícita.
Y ahora, la condescendencia velada del conserje, cuya indiferencia era un muro más difícil de derribar. En una ocasión, cuando le pedí ayuda para reportar un problema de electricidad, su respuesta fue un gesto mínimo, casi imperceptible, que cerró cualquier esperanza de apoyo. Su silencio, pesado y calculado, se convirtió en una forma de chantaje emocional que me dejó paralizada, como si una sombra fría se posara sobre mis hombros y me robara el aliento. Cada uno de esos momentos era una pieza más en el mosaico de una injusticia que se repetía con la precisión de un reloj roto. La frase de Sandra, esa que se colaba en todas las discusiones, «esto no es asunto tuyo», era el eco constante que cerraba puertas y ahogaba mis intentos de resistencia. Esa misma frase resonaba en el silencio de los pasillos cuando don Ernesto cruzaba, y en la indiferencia del conserje, como un látigo invisible que marcaba límites invisibles pero infranqueables. Volví a la memoria un día de hace meses, cuando el tren pasó con su ruido metálico y estruendoso, y sentí que cada golpe sobre los rieles era un martillo que golpeaba mi espalda. Era una tarde en la que, después de una discusión con Sandra, me encerré en la cocina, y el olor a café quemado se mezclaba con el sabor amargo de la impotencia. Apoyada contra la pared, sentí como el peso del cuerpo se hacía más denso, como si la gravedad hubiera decidido castigarme con una fuerza extra. Cerré los ojos y esperé que el tiempo se detuviera, que ese instante fuera un paréntesis donde la tormenta no me alcanzara. Pero la tormenta estaba dentro y fuera, un ciclo sin fin que me arrastraba hacia abajo. Cada episodio de abuso, cada gesto de desdén o control, era más invasivo que el anterior. Don Ernesto pasó de mirarme con desdén a informar a otros vecinos sobre mis movimientos, creando un clima de sospecha que me hacía sentir como presa en mi propio hogar. Sandra, que antes se limitaba a imponer su voluntad, ahora manipulaba con palabras que herían silenciosamente a mi hijo, usando su vulnerabilidad como arma, y yo me encontraba atrapada, sin poder protegerlo del todo. El conserje, que parecía un espectador distante, se convirtió en un juez implacable que decidía quién merecía ayuda y quién no, y yo siempre quedaba excluida. Esa escalada era una cadena invisible que se apretaba cada día más. La sensación en el pecho se hacía constante, un opresor que no me dejaba respirar. Mi mirada hacia el barrio cambió, esa mezcla de nostalgia y esperanza se tornó en desconfianza y miedo. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual, como si la invisibilidad fuera la única forma de protegerme. La grieta en la pared de mi apartamento se convirtió en un símbolo tangible de ese patrón. Una fisura que crecía sin remedio, recordándome que la estructura que me sostiene está resquebrajada. La injusticia, como esa grieta, parecía extenderse silenciosa pero implacable, amenazando con derrumbar todo a su paso. Sé que si nada cambia, lo que viene será aún peor. La sombra que se extiende ahora no es solo un reflejo de lo que he sufrido, sino una amenaza que se cierne sobre el futuro. Cada gesto opresivo, cada palabra que cierra puertas, es una señal de que la próxima herida será más profunda, más difícil de sanar. Y yo, atrapada en este ciclo, siento que debo encontrar la fuerza para romperlo antes de que me consuma por completo. El eco de aquella frase de Sandra, «esto no es asunto tuyo», resonaba como un latido sordo dentro de mi pecho, una herida que no dejaba de supurar. Aquella voz, fría y cortante, se había infiltrado en cada rincón de mi vida, como un veneno invisible que corroía mi resistencia. Esa memoria me perseguía mientras el olor a café quemado aún impregnaba la cocina, mezclándose con el aire pesado que parecía haberse estancado en el apartamento. De repente, la puerta se abrió con un golpe seco y la figura de Sandra apareció en el umbral, más imponente que nunca, su presencia una ola que amenazaba con arrastrarme. No había más distancia entre nosotras, su mirada se clavó en la mía con la fuerza de un puñal, y su voz, ahora elevada, cortó el silencio como un grito contenido. «Si no haces lo que te digo, no solo tú vas a sufrir las consecuencias», advirtió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Su tono ya no era solo de exclusión, sino de amenaza directa, una orden que no admitía discusión. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como un viento helado que se colaba por cada grieta de la pared, y mis manos se cerraron en puños, temblando apenas perceptiblemente. La luz amarillenta del bombillo parpadeaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida en las paredes desteñidas, y el zumbido de la radio antigua se volvió insoportablemente agudo, como si el mismo aire conspirara contra mí. En ese instante, la tensión se hizo tangible, un nudo apretado en la garganta que impedía cualquier palabra. Don Ernesto apareció en el pasillo, sus pasos resonando con dureza, y sus ojos, antes vigilantes, ahora se llenaron de una frialdad calculada. Sin mediar palabra, hizo un gesto hacia la puerta cerrada, como si ordenara silencio absoluto, y en ese gesto sentí la condena de un tribunal invisible. El conserje, que siempre había sido un espectador distante, apareció detrás de Sandra, con una expresión que mezclaba desaprobación y complicidad. Su presencia reforzaba el cerco que me rodeaba, una jaula invisible hecha de miradas, palabras y amenazas veladas. La atmósfera en el edificio cambió en un instante, el murmullo habitual de los vecinos se apagó, reemplazado por un silencio denso y cargado, como si todos contuvieran la respiración ante la tormenta que se avecinaba. Mi corazón latía con fuerza, un tambor insistente que retumbaba en mis oídos, y el sudor frío empezó a resbalar por mi espalda, recorriendo mi columna vertebral con un frío paralizante. Intenté mantener la calma, esa máscara de serenidad que me había protegido tantas veces, pero sentía como el miedo se colaba, pequeño y persistente, bajo mi piel. Sandra avanzó un paso más, reduciendo aún más el espacio entre nosotras, y sus palabras fueron una daga afilada. No creas que puedes seguir ignorando lo que digo. Aquí mando yo, y tu resistencia solo empeora las cosas. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y el olor a humedad y polvo del apartamento se mezclaba con un rastro leve pero penetrante de perfume barato, un recuerdo de las muchas veces que esa misma amenaza se había disfrazado de cortesía. En ese momento comprendí que el punto de no retorno estaba marcado, como una sombra alargada que se extendía sobre mi vida. Ya no era posible retroceder a la ingenuidad de antes, la lucha se había tornado más peligrosa, más directa. La escalada no era solo emocional, sino física, palpable en cada gesto, en cada palabra que cortaba el aire con filo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si la grieta en la pared se extendiera hacia mí, amenazando con abrirse y engullirme. La amenaza de Sandra no era un simple aviso, sino una sentencia que pesaba sobre mi futuro y el de mi hijo. La luz tenue del bombillo parecía vacilar, como dudando si seguir iluminando ese escenario de tensión creciente. El zumbido de la radio se convirtió en un grito ensordecedor en mi mente, y el olor a café quemado ahora era un recordatorio amargo de las pequeñas derrotas acumuladas. La presencia de don Ernesto y el conserje reforzaban el cerco implacable, un ejército silencioso que me vigilaba, controlaba y limitaba cada movimiento. Nadie se atrevió a intervenir, el silencio se volvió cómplice y el barrio, un escenario donde la injusticia se hacía más audaz. Mi respiración se aceleró y un temblor sutil recorrió mis extremidades, señales inconfundibles del miedo que luchaba por mantenerse oculto. Pero en medio de esa tempestad, una parte de mí se aferraba a la resistencia, a esa luz tenue que aún parpadeaba en la oscuridad. Sabía que esta batalla había cambiado de forma, que el enemigo ya no se escondía detrás de palabras suaves o gestos indiferentes, sino que ahora mostraba sus colmillos, dispuesto a atacar sin aviso. La sombra que se extendía sobre mi vida ya no era solo un reflejo del pasado, sino una amenaza palpable, un espectro que avanzaba con paso firme y seguro. La grieta en la pared, antes símbolo de desgaste silencioso, ahora parecía una herida abierta, latiendo con cada nueva ofensa. No había vuelta atrás, la calma que alguna vez conocí se había roto como un vaso caído al suelo, y los fragmentos afilados de esta realidad me obligaban a enfrentar un futuro incierto,
donde cada día sería una prueba de resistencia y coraje. El calor húmedo de mi piel se aferraba a la memoria de su voz, esa amenaza que aún vibraba en el aire como un eco sordo. Mis manos se entrelazaron con firmeza, los dedos apretando la piel con una fuerza contenida, un ancla que evitaba que mi cuerpo cediera al impulso de responder. No es el momento de perder el control, me repetí en silencio, la estrategia es resistir sin mostrar grietas. El aroma rancio del café quemado seguía suspendido en la cocina, un recordatorio persistente de las pequeñas derrotas que debía sobrellevar sin estallar. En la penumbra del pasillo, la sombra alargada de Sandra se proyectaba en la pared, un espectro siniestramente inmóvil que parecía absorber la luz, manteniendo su presencia como un muro invisible entre nosotras. El zumbido incesante de la radio antigua se filtraba como un susurro insistente, marcando el ritmo lento y controlado de mi respiración, que buscaba calmar el temblor apenas perceptible en mi pecho. El silencio se volvió una pausa densa, como la calma antes de una tormenta que se retiene, expectante. Mis ojos se fijaron en la grieta de la pared, esa herida abierta que había visto crecer con el tiempo, como un reflejo de la tensión que ahora contenía en mi interior. Recordé la imagen de aquel tren lejano, cruzando siempre, implacable, un símbolo de que el tiempo no se detenía para nadie, pero que yo aún podía elegir cuándo y cómo moverme. Esta pausa no era rendición, era el respiro necesario para preparar la siguiente jugada, para conservar fuerzas entre la oscuridad que me rodeaba. Saber que la amenaza seguía ahí, palpable en cada gesto y silencio, no me debilitaba. Al contrario, encendía una llama oculta, un fuego discreto que mantenía viva la esperanza de que llegaría el momento de devolver con fuerza el golpe que me intentaban dar. La contención era una armadura invisible, una coraza que me protegía de caer antes de tiempo, porque la verdadera batalla aún no había comenzado. El ambiente seguía cargado, como un aire cargado de electricidad antes del relámpago. Cada sonido, cada sombra, cada olor era un recordatorio silencioso de que no estaba sola en esa lucha, aunque pareciera que el mundo entero conspiraba para aislarla. La tensión era un hilo delgado, tensado al máximo, y yo era la cuerda que debía sostenerlo sin romperse. No había espacio para la impulsividad ni para el descontrol. La contención era mi aliada más fiel. El gesto firme de mis manos apretándose era el ancla que me mantenía a salvo, la señal clara de que estaba preparando un terreno firme para el enfrentamiento inevitable. La grieta en la pared parecía ahora una cicatriz que había aprendido a aceptar, parte de un cuerpo que resistía, que no se quebraba aunque doliera. La calma aparente era solo la máscara que ocultaba la tormenta que se gestaba en mi interior. Ser fuerte no significaba no sentir miedo o rabia, sino saber cuándo guardarlos para usarlos en el momento oportuno. La sombra de Sandra seguía allí, constante, pero yo no me movería todavía, esperaría, observaría. Y cuando llegara la hora, mi reacción sería tan intensa y precisa como el trueno que rompe el silencio de la noche. La explosión vendrá, pero no hoy. Por ahora, mantengo la respiración, el cuerpo firme y la mente clara. El juego apenas comienza, y yo ya estoy lista para jugarlo hasta el final. El peso de la amenaza no se había disipado, seguía ahí, aferrado a cada rincón de mi casa como una sombra que se niega a desaparecer. La tensión contenida que había logrado mantener se quebró en un instante, cuando la puerta de entrada fue abierta con violencia, retumbando en las paredes como un golpe seco y brutal contra mi tranquilidad precaria. No fue solo un ruido, sino una invasión en el santuario mínimo que había construido para mí y mi hijo. Sentí el frío repentino de la entrada, el aire contaminado con un rastro ácido de humo de cigarrillo y alcohol, un olor que nunca antes había penetrado tan profundamente en mi refugio. El conserje, ese espectro indiferente que antes parecía solo un vigilante pasivo, apareció en el umbral con una sonrisa torcida y mirada cargada de desdén. No estaba solo. Sandra vino tras él y su presencia dejó un rastro de amenaza palpable,
una fuerza oscura que parecía alimentarse de nuestra debilidad. Sin mediar palabra, el conserje lanzó una lata de pintura vieja contra la pared de la sala, la misma que había intentado reparar con parches improvisados, causando un estruendo y un chorro viscoso que se deslizó en gotas negras, manchando el suelo y las paredes, como un símbolo cruel de la destrucción que me imponían. Las manchas se extendían como heridas abiertas, reflejo fiel de la violencia que ya no era solo verbal. Mi corazón se congeló un instante, el latido se atascó en mi garganta, y el sabor amargo de la impotencia llenó mi boca. Pero no era solo una mancha material, era una herida en el espacio donde mi hijo jugaba, donde intentaba que creciera en medio de las grietas y sombras, un daño que atravesaba mucho más que la pintura. El olor penetrante y el sonido seco de la lata impactando el suelo me envolvieron en un torbellino de emociones crudas, una mezcla de ira contenida y un miedo frío que me obligaba a resistir sin caer. No podía dejar que me vieran quebrar, no aún. Sandra avanzó y con un gesto brusco derribó la pequeña mesa donde guardaba algunos papeles importantes, aquellos documentos que significaban la posibilidad de un futuro diferente. El estrépito de los papeles esparciéndose por el suelo era como una burla cruel, una señal clara de que habían cruzado un límite que jamás pensé que permitiría. La mirada fija de Sandra, llena de desprecio, era un recordatorio de que ya no había lugar para la duda ni para la contención que hasta entonces me había servido como escudo. La amenaza dejaba de ser un susurro para convertirse en un grito que me atravesaba. Mi cuerpo tembló ligeramente, pero mis labios se apretaron con fuerza, sosteniendo un grito que quemaba en mi garganta. La respiración se volvió un acto deliberado, profundo, intentando mantener la calma en medio del caos. Recordé la sombra alargada que proyectaba Sandra en la pared, antes una amenaza distante, ahora una presencia tangible que invadía mi espacio sin permiso. La sensación era como un incendio lento que consumía cada fibra de mi ser, pero que debía controlar para no ser consumida por completo. Vi a mi hijo en la esquina del pasillo, sus ojos grandes y asustados buscando refugio en mí. Ese instante se grabó en mi mente con la nitidez de un disparo, la mezcla de inocencia y miedo en su mirada, una imagen que reforzaba la urgencia de mi autocontrol. No podía ceder a la desesperación, no cuando él dependía de mí para mantener la fortaleza que ellos intentaban destruir. La violencia que ahora invadía nuestra casa era mucho más que física, era un ataque directo a nuestra dignidad y esperanza. El olor acre de la pintura fresca se mezclaba con el sudor frío que se acumulaba en mi nuca, un contraste brutal entre lo externo y lo interno, entre la amenaza palpable y la lucha silenciosa que libraba dentro de mí. Cada mancha en la pared, cada papel tirado, era un golpe que me recordaba cómo mi mundo se deshacía bajo la presión constante de quienes querían verme caer. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si el mismo edificio conspirara para aplastarme, pero resistí, con la mandíbula apretada y los ojos clavados en el vacío, buscando fuerzas en un silencio que ya no era elección, sino necesidad. La furia contenida crecía como un volcán bajo la superficie, una lava ardiente que amenazaba con brotar, mientras en mi mente resonaba la frase que Sandra había lanzado antes, como un látigo invisible. Esto no es asunto tuyo. Ahora, con la violencia materializada en mi hogar, esas palabras parecían un grito sordo que me empujaba hacia un límite peligroso. Sentí que habían cruzado una línea infranqueable, un umbral donde la injusticia se volvía intolerable y la resistencia una obligación. El conserje, con su sonrisa de desprecio, y Sandra, con su mirada implacable, ya no eran solo figuras amenazantes, eran los verdugos que desataban una tormenta en el pequeño universo que intentaba proteger. La violencia había escalado de lo psicológico a lo tangible, y el peso de esa realidad me golpeaba con la fuerza de una tormenta que arrasa con todo a su paso. El zumbido de la radio, antes un fondo constante, ahora parecía un ruido lejano, como si el mundo exterior se hubiera vuelto irrelevante frente a esta guerra silenciosa que se libraba dentro de mi casa.
En medio de ese caos, una imagen fugaz me atravesó, la grieta en la pared, la misma que había observado tantas veces, ahora irreparable, como la herida que me habían infligido y que no podía ignorar. La sensación era de que todo lo construido se desmoronaba, pero también de que ya no había vuelta atrás. La contención había sido una estrategia hasta ese momento, pero ahora el suelo bajo mis pies se convertía en arena movediza y la necesidad de actuar se hacía urgente. Sentí un nudo en la garganta, un frío que calaba hasta los huesos, pero también una llama que comenzaba a encenderse, pequeña pero implacable, como el principio de una revolución que no podría ser detenida. Sabía que el estallido estaba cerca, que la paciencia se había agotado y que la próxima reacción no sería silenciosa ni contenida. Habían roto el último resquicio de mi refugio y con ello, también habían despertado una fuerza que no esperaba que existiera en mí. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable, cargada de una tensión que parecía palpitar en las paredes manchadas y en el aire denso. El peso de la injusticia se sentía como una presión que comprimía cada latido de mi corazón, un llamado urgente a la acción que ya no podía ignorar. La línea había sido cruzada, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque esta vez, no habría más contención. La tormenta estaba a punto de estallar, y yo sería el relámpago que rompería el silencio. La pintura negra que manchaba la pared aún fresca, el suelo pegajoso bajo mis pies y el aire denso, cargado con el olor acre de humo y alcohol, me envolvían en una atmósfera irrespirable. La casa ya no era un refugio, sino una trinchera devastada donde la guerra había escalado sin retorno. Sandra estaba allí, imponente, con los ojos teñidos de un odio que parecía devorar todo a su alrededor. El conserje, a su lado, parecía un espectro acechante, con su sonrisa torcida y esa mirada que prometía más destrucción. No había tiempo para respirar, para pensar. Todo explotó en un instante. Sandra avanzó hacia mí con pasos firmes, la voz seca y cortante como un cuchillo que rasgaba el aire. Esto termina hoy. O aprendes a obedecer o te arrepentirás para siempre. La amenaza vibró en cada palabra, un latigazo invisible que se clavó en mi piel. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, como si una corriente gélida me atravesara, robándome el aliento. La radio, que antes zumbaba en un hilo constante, ahora emitía un chirrido agudo, estridente, como un grito desesperado que se perdía en el silencio de la casa rota. El conserje cerró la puerta con una fuerza brutal, el golpe retumbó en mis oídos como un disparo. La madera vibró bajo mis manos temblorosas. El aire estaba cargado, pesado, y un sudor frío empezó a deslizarse por mi cuello, pegándose a la piel con una textura pegajosa y desagradable. Sentí el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho, un tambor ensordecedor que amenazaba con quebrarme. Cada latido era una cuenta regresiva hacia un desastre inevitable. Sandra se acercó más, su aliento caliente y rancio rozando mi cara. Pude distinguir el olor a tabaco mezclado con un dejo metálico, como si la amenaza tuviera un sabor que podía saborear. Su mano se alzó con violencia, y antes de que pudiera reaccionar, el golpe cayó sobre mi mejilla. El impacto quemó como fuego en la piel, un dolor agudo que se expandió, nublando mi visión por un instante. La textura áspera de sus uñas se clavó en mi hombro, dejándome una marca ardiente, un recordatorio físico de que el límite había sido cruzado. Me tambaleé, pero no caí. La adrenalina me sostuvo, mezclada con una mezcla de ira y miedo que rugía en mi pecho. La voz de Sandra resonó de nuevo, ahora más cerca, más amenazante: nunca serás libre. Esto es tu cárcel. El aire se espesó, y una ola de náusea se apoderó de mí, haciendo que mis manos se cerraran en puños, aferrándose al borde de la mesa rota para no desplomarme. La textura fría y rugosa del mueble contra mis palmas fue el único ancla en medio del caos. El conserje rió, un sonido seco y cruel que cortó el aire como un cuchillo oxidado. Su presencia era como una sombra oscura que se extendía,
envolviendo el lugar con una sensación de peligro inminente. La luz parpadeante de la lámpara de techo osciló, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de mi fragilidad. El calor intenso de la tensión me hacía sudar, mientras el sabor amargo del miedo se mezclaba con la saliva en mi boca seca. En un movimiento desesperado intenté alejarme, buscar un espacio seguro, pero Sandra me agarró del brazo con fuerza, su agarre frío y firme, como una cadena invisible que me impedía escapar. El dolor se extendió desde la piel hasta los huesos, un recordatorio brutal de que ya no podía huir. Sentí como mi respiración se aceleraba, cortándose en jadeos entrecortados que me dejaban sin aire, mientras la rabia comenzaba a incendiar mi mirada. Recordé entonces la grieta en la pared, esa herida silenciosa que había observado tantas veces, ahora un símbolo vivo de todo lo que estaba a punto de romperse dentro de mí. La comparación se volvió clara y dolorosa, como la pared. Yo también estaba al borde de una fractura que no tendría reparación. Pero esta vez, la grieta no sería solo una marca, sería la señal del estallido inevitable. El silencio que siguió fue brutal, cargado de una electricidad que hacía vibrar el aire. Sentí la punta de mis dedos temblar, el pulso retumbando en mis oídos, y un calor atroz subiendo desde el pecho hacia la cabeza, una tormenta interna que clamaba por liberación. La humillación, el dolor, la rabia y el miedo se mezclaban en un cóctel explosivo que me empujaba hacia un límite que no podía ignorar. Sandra me miró con desprecio, su voz apenas un susurro venenoso: «Eres nada sin nosotros». Esas palabras perforaron mi alma, una daga que me desnudó ante la crueldad de su opresión. Pero en lugar de resignación, sentí como una fuerza desconocida comenzaba a brotar dentro de mí, un fuego que quemaba la oscuridad, que prometía romper las cadenas invisibles que me mantenían prisionera. El golpe de la puerta al cerrarse resonó como un último aviso, un golpe seco que marcaba el fin de cualquier posibilidad de retorno. Mi cuerpo se tensó, la piel erizada y el corazón desbocado, mientras la sensación de que todo estaba a punto de estallar se volvía insoportable. La respiración, ahora pesada y entrecortada, se convirtió en la única conexión con el presente, con la realidad que se desmoronaba a mi alrededor. Sentí la textura rugosa y fría del suelo bajo mis pies, el aroma a pintura fresca y tabaco que impregnaba el aire, y el sonido sordo de mi propio pulso retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. Todo me decía que el momento había llegado. No había más espacio para la contención, para la espera silenciosa. La tormenta había llegado y yo era su epicentro. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, un temblor que sacudió mi alma. Cerré los ojos un instante y en ese breve silencio sentí el peso de cada humillación, cada amenaza, cada golpe. La rabia se encendió como un incendio voraz, un fuego que prometía consumir todo a su paso. Sabía que nada sería igual después de esta noche. La última imagen que quedó grabada en mi mente fue la sombra de Sandra proyectada en la pared manchada, deformada y monstruosa, como la amenaza que había destruido mi mundo. Pero detrás de esa sombra, dentro de mí, algo se había despertado. El estallido era inevitable. La lucha comenzaba ahora y no habría vuelta atrás. El sonido seco de un golpe contra el suelo me hizo abrir los ojos de golpe. El aire se volvió denso, la luz tembló y una oleada de adrenalina me atravesó de punta a punta. El mundo se redujo a ese instante, a esa tensión eléctrica que me envolvía, y supe, con una certeza aterradora, que lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre. No momento en que todo se desmorona, siento la rabia ardiendo en mi pecho, un fuego que no puedo ni quiero apagar. Esa humillación, esa violencia que me han impuesto, no puede quedar en silencio. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin voz, sin salida? Yo sí, y sé que no estoy sola. Quiero que sientas esta furia conmigo, que no permitamos que nos arrebaten la dignidad sin luchar. Si has vivido algo parecido, si alguna vez te han querido reducir a nada, comparte tu historia.
No calles. Deja que este grito se escuche, que esta rabia se transforme en fuerza colectiva. Dale like si alguna vez sentiste que el mundo te pisotea y no te rindes. Comenta aquí abajo, porque tu voz importa, porque juntos podemos romper las cadenas que nos quieren imponer. No es solo mi lucha, es la de muchos. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar la injusticia como destino? ¿Quién dijo que tenemos que quedarnos callados? Comparte este momento si crees que la resistencia empieza en el corazón y se extiende en la voz de cada uno. No dejemos que el miedo nos paralice. Este es el instante para alzar la mirada y decir basta. ¿Estás conmigo? ¿O seguirás dejando que otros decidan por ti? La elección está en tus manos, pero la decisión no puede esperar. Este fuego no se apaga con silencio. ¿Qué harás tú ahora? El golpe en mi mejilla ardía como una llamarada que se extendía por todo mi rostro, una quemadura viva que me recordaba la violencia sin nombre que acababa de desatarse. Mi cuerpo temblaba, temblor incontrolable que se propagaba desde las puntas de los dedos hasta la nuca, como si cada célula estuviera vibrando en una frecuencia desconocida y dolorosa. El sudor frío se deslizó por mi frente, pegando los mechones de cabello a mi piel, mientras mi respiración se hacía rápida, entrecortada, un jadeo seco que apenas llenaba mis pulmones. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener la marejada que me invadía, pero el mundo se había vuelto borroso, como si una niebla densa se hubiera posado sobre mi mirada, filtrando la realidad en formas confusas y distorsionadas. Cada sonido se sentía amortiguado, lejano, como si estuviera atrapada bajo el agua y luchara por salir a la superficie. El eco sordo del golpe resonaba en mi cabeza, acompañado por el zumbido persistente que parecía clavarse en mis oídos, una vibración incómoda que no desaparecía. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, un regusto amargo y frío que me recordó la fragilidad de mi cuerpo frente a la furia externa. La piel de mis manos se erizó, la textura áspera del borde de la mesa rota ofrecía un contacto frío y firme, la única certeza en medio del caos interior que me consumía. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido, y yo flotara sin ancla en un abismo oscuro y sin fondo. La gravedad parecía haberse olvidado de mí y la sensación de vacío crecía, una fisura en mi ser que amenazaba con tragarse todo lo que conocía. Mi corazón latía con una fuerza violenta, un tambor retumbante que marcaba el paso de un tiempo que se había detenido y acelerado a la vez. El aire a mi alrededor pesaba como una losa, denso y caliente, impregnado con el olor acre de pintura fresca y tabaco, un aroma que se mezclaba con el sudor y el miedo, creando una atmósfera casi irrespirable. Mis pensamientos eran fragmentos desordenados que chocaban entre sí, imágenes y palabras que no lograban formar sentido. El recuerdo del golpe, la mirada cruel de Sandra, el ruido seco de la puerta, todo se superponía en una tormenta mental que me dejaba paralizada y a la vez al borde de la explosión. La incredulidad se mezclaba con la rabia contenida, una contradicción que me robaba el equilibrio. ¿Cómo podía alguien que se supone familia desatar tanta violencia sin remordimiento? La pregunta se repetía sin respuesta, como un eco vacío dentro de mí. Un temblor profundo recorría mis piernas, una rigidez que amenazaba con derribarme, y sin embargo, la furia latente me mantenía erguida, aferrada a un hilo invisible de dignidad que se resistía a romperse. La piel de mis brazos se erizó y una ola de calor subió desde el estómago hasta el rostro, un incendio silencioso que quemaba por dentro. Mis manos apretaron con fuerza el borde de la mesa, la textura rugosa y fría se hundió en la carne, como si pudiera anclarme a la realidad, evitar que me desvaneciera en ese mar de sensaciones confusas. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible, una pausa que parecía contener toda la tensión acumulada y dejar espacio solo para el ruido de mi respiración acelerada. Mi pecho subía y bajaba con dificultad, y cada inhalación era un esfuerzo para no dejar que el miedo me paralizara. La claridad se diluía, y la oscuridad interna crecía,
una sombra que se extendía desde el centro de mi cuerpo hacia cada extremidad. La sensación era la de estar atrapada en una cueva sin salida, con la luz cada vez más tenue y el aire viciado. El olor a pintura manchada en la pared parecía impregnarse en mis poros, un recordatorio constante del ataque sufrido, una marca que no solo estaba en la piel sino también en mi espacio vital. El zumbido de la radio antigua regresó, esta vez más fuerte, como un latido ensordecedor que me obligaba a cerrar los ojos para no perder el poco equilibrio que me quedaba. La mezcla de olores y sonidos se convirtió en una tormenta sensorial que me desbordaba, una agresión que trascendía lo físico y se instalaba en cada rincón de mi ser. En medio de esa confusión, la imagen de la grieta en la pared apareció nítida en mi mente, un símbolo terrible de mi propia fragilidad y la tensión que había llegado a un punto irreversible. La grieta, silenciosa y amenazante, reflejaba mi estado interior, un cuerpo y un alma resquebrajados al borde de romperse en 1000 pedazos. Sentí que algo dentro de mí se partía, una fractura invisible que transformaba todo lo conocido en un terreno inestable y peligroso. Mi cuerpo seguía temblando, un temblor que no era solo físico, sino también emocional, como si mi espíritu estuviera luchando por mantenerse entero ante la violencia que me había golpeado. La piel se erizó de nuevo y un cosquilleo frío recorrió mis extremidades, el signo inconfundible del miedo que se mezclaba con la rabia y la incredulidad. Era un torbellino interno que me empujaba hacia el borde del abismo, un precipicio donde la caída era inevitable, pero donde también podía nacer una nueva fuerza. El sudor frío se convirtió en una capa pegajosa que cubría mi piel, y la sensación de humedad me recordó la fragilidad de mi cuerpo frente a la tormenta emocional que atravesaba. La respiración seguía inestable, con pausas entrecortadas que me obligaban a concentrarme en cada inhalación para no perder la conciencia. La boca seca y el sabor metálico persistente eran la huella tangible de la violencia, un recordatorio que no podía ignorar. La mirada se nublaba y las formas difusas de la habitación parecían moverse lentamente, como si el tiempo se hubiera desdoblado, ralentizando cada instante para que pudiera sentir en profundidad cada espasmo de dolor y cada latido de esperanza. La casa, antes un refugio, se había transformado en una prisión de sensaciones intensas y aterradoras, un espacio donde la realidad y el caos se mezclaban sin remedio. En ese momento, comprendí que nada volvería a ser igual. La sombra que Sandra proyectaba en la pared, deformada y monstruosa, no solo era la amenaza externa, sino también la imagen que había quedado grabada en mi interior. Una marca indeleble que me recordaba la fragilidad y la fuerza que coexistían en mí, el umbral entre la rendición y la resistencia. Mi cuerpo dolía, mi mente luchaba por encontrar sentido y mis sentidos estaban saturados, pero en medio de esa tormenta, algo en mí comenzaba a cambiar. Un estremecimiento recorrió mi columna, un temblor que ya no era solo de miedo, sino también de un impulso desconocido. La grieta en la pared era mi espejo roto, y yo estaba lista para enfrentar la fractura, para convertir el dolor en combustible. La intensidad del momento me envolvía por completo, y aunque el peso de la humillación y la violencia era insoportable, la sensación de que algo había despertado en mí era más fuerte que nunca. La casa seguía en silencio, pero dentro de mí el ruido era ensordecedor. El impacto había sido brutal, pero también liberador. Mi cuerpo temblaba, mi mente se agitaba, y mis sentidos estaban alertas, listos para lo que viniera. La oscuridad que me rodeaba no era solo un final, sino también el nacimiento de una nueva batalla. Y en ese instante supe que el cambio era inevitable. El olor a pintura fresca, mezclado con el amargo rastro del sudor y el humo que aún colgaba en el aire, me envolvía como un manto pesado. Ese aroma me devolvía, en un instante fugaz, a otra época, a otro tiempo donde la violencia no había llegado a tocar mi piel ni a quebrar mis sueños. Recordé el silencio cálido de la casa de mi infancia, el eco suave de la voz de mi madre cantando mientras lavaba la ropa al sol, el tacto firme de sus manos sobre mi cabeza cuando las lágrimas aún eran inocentes.
La luz dorada que atravesaba las cortinas de tela blanca y el aroma dulce del café recién molido llenaban el aire, trazando un refugio invisible que parecía eterno. Aquella imagen era un oasis de calma, un instante suspendido en la memoria donde todo parecía posible y seguro. Comparar esa paz con el caos que ahora reinaba me desgarraba. La brutalidad de Sandra, la destrucción en mi casa, la amenaza implícita en cada gesto violento, todo se fundía en una realidad densa y opresiva que me aplastaba el pecho. La fragilidad de ese recuerdo se enfrentaba con la crudeza de mi presente, donde el miedo y la rabia se entrelazaban en una danza peligrosa. La casa que antes era refugio se había convertido en campo de batalla, y yo me sentía atrapada entre la sombra de aquel pasado luminoso y la oscuridad que ahora me envolvía. Sin embargo, en medio de esa tormenta, algo permanecía inquebrantable, la certeza profunda de que mi amor por mi hijo era mi fuerza más pura, la única verdad que no estaba dispuesta a sacrificar. Aquel amor era una llama que resistía los vientos más feroces, una promesa silenciosa que me había hecho a mí misma en los momentos más solitarios. No importaban las grietas en las paredes ni las amenazas que intentaban quebrarme, porque en mi corazón guardaba la convicción inamovible de protegerlo, de luchar por un futuro donde pudiera crecer libre y feliz. Esa idea, esa luz interna, era mi ancla en medio del naufragio. Recordé cómo, en aquel tiempo más sencillo, aprendí que la dignidad no se negocia, que el respeto propio es el acto más rebelde frente a la injusticia. Esa enseñanza, heredada entre susurros y miradas cómplices, me sostenía ahora con una fuerza inesperada. Pero la sombra persistía. Aunque en ese pequeño instante de calma mi mente buscaba refugio en la ternura del pasado, la amenaza seguía latente, vibrando en cada rincón de la casa rota. La grieta en la pared parecía un espejo de mi alma, reflejando la fractura que la violencia había dejado, un recordatorio constante de que la lucha apenas comenzaba. Sentí como un frío sutil se colaba por mis huesos, una inquietud que no me permitía olvidar la realidad que me rodeaba. La paz era frágil, una pausa momentánea antes de la tormenta que sabía que volvería con más intensidad. El eco del golpe aún retumbaba en mi piel, en cada latido, y aunque intentaba encontrar consuelo en la memoria, sabía que esa tranquilidad era solo un respiro necesario, un paréntesis en medio del caos. La casa, el barrio, la sombra de Sandra, todo formaba un todo oscuro que me exigía estar alerta. La vida no me permitía bajar la guardia, y esa certeza me llenaba de una mezcla amarga de miedo y resolución. Aun así, en ese instante suspendido, me aferré a la imagen de mi madre, a la luz dorada que una vez iluminó mi infancia y a la promesa silenciosa que me había hecho, no dejar que esa luz se apagara nunca, sin importar cuán dura fuera la noche que me esperaba. El olor punzante de la pintura fresca seguía en el aire. Pero esta vez no era solo un recordatorio de la violencia reciente, era la señal silenciosa de que algo en mí había cambiado, como si una semilla oculta hubiera comenzado a germinar en la oscuridad. Aquella pausa en mi mente, esa quietud momentánea que me permitió mirar hacia atrás y entender, se transformaba ahora en una llama contenida, lista para encenderse con fuerza. No era un impulso súbito ni un grito ahogado, sino una decisión firme, nacida del cansancio de la opresión y del deseo profundo de recuperar lo que me pertenece sin más violencia que la necesaria para quebrar cadenas invisibles. No puedo decir aún qué haré, ni cómo, porque esa certeza permanece guardada en un rincón secreto de mi alma, donde nadie más puede acceder. Lo que sí sé es que poseo un recurso que Sandra y todos los que intentan aplastarme desconocen. Una carpeta gastada, llena de papeles amarillentos y fotografías descoloridas, testigos mudos de la verdad que sostengo. Documentos que una vez creí perdidos, que sobrevivieron a la destrucción, y que ahora se convierten en mi arma silenciosa. En sus páginas está escrita mi historia, mi lucha, y la prueba de que no estoy sola en este camino. Esa carpeta es un pequeño tesoro. Un poder oculto que me ofrece un respiro en medio del caos y una esperanza tangible que nadie puede arrebatarme.
sin enfrentarse a consecuencias que no esperan. Mientras la tinta aún parecía fresca en las paredes, yo sentía bajo mis dedos el peso de esa carpeta, el roce áspero del papel y el sonido seco de las hojas al deslizarse lentamente. Era como sostener un corazón latente, una promesa de resistencia que me daba fuerzas para enfrentar un futuro incierto. Esa textura, áspera y familiar, me anclaba al presente con una convicción renovada. No era la violencia la que me definiría, sino la capacidad de permanecer firme, de actuar con precisión y paciencia, como un río que poco a poco desgasta la roca más dura sin perder su curso. Así me sentía, un cauce silencioso, invisible para quienes miran solo la superficie, pero con una fuerza imparable bajo la calma aparente. Mis pensamientos se volvieron un murmullo constante, un diálogo interno que me reconfortaba y me preparaba para la acción que estaba por venir. No había lugar para la duda, porque en medio de ese silencio sentía la solidez de mi propósito. La opresión que antes me paralizaba ahora parecía un obstáculo menor frente a la claridad que emergía. No podía permitirme el lujo de temblar o de vacilar, porque cada segundo contaba y porque mi hijo necesitaba un refugio verdadero, no solo un sueño frágil. Esa necesidad se convirtió en la brújula que guiaba mis pasos invisibles, la fuerza que me impulsaba a superar el miedo con una serenidad feroz. El frío que se colaba por la ventana rota se mezclaba con el aroma a tabaco viejo y humedad, creando una atmósfera densa que parecía querer atraparme, pero yo ya no era la mujer de antes. Esa sensación era solo un telón de fondo para mi nueva presencia, un escenario donde la calma aparente ocultaba la tormenta que se gestaba. El roce de la carpeta entre mis manos era un recordatorio constante de que no estaba sola, que tenía un as bajo la manga, una verdad que podría transformar la realidad si decidía desplegarla. La seguridad silenciosa que me invadía era como una armadura invisible, una fortaleza construida con paciencia y convicción. Cada respiración se volvió un acto de resistencia, cada latido un tambor que marcaba el tiempo de mi espera. No necesitaba hacer ruido ni mostrar señales, la verdadera fuerza residía en la ocultación, en la espera calculada. La violencia había intentado aplastarme, pero ahora yo podía responder con algo mucho más devastador, la certeza de que estaba lista para cambiar el juego. La calma que irradiaba no era debilidad, sino la señal de que había entendido el terreno y que estaba preparada para mover las piezas sin prisa pero sin pausa. La opresión que antes me había silenciado ahora encontraba una respuesta contenida en mi mirada, en mi postura, en el leve apretón de mis dedos sobre la carpeta. Un sonido sutil rompió el silencio, el crujido de una hoja al ser pasada con cuidado, un ruido pequeño pero lleno de significado, como el susurro de una promesa que se acerca. Fue ese instante, ese detalle minúsculo, el que marcó el momento exacto en que decidí que no me dejaría vencer. No había miedo en ese gesto, solo una determinación férrea. La textura del papel, el olor a tinta y papel viejo, el sonido delicado de la hoja al moverse, todo se unió para sellar mi resolución. No necesitaba palabras, solo la convicción silenciosa de que la próxima vez que me enfrente a ellos, ya no seré la misma. Sé que esta calma es solo la antesala de la tormenta. Que la lucha que me espera será dura y que el camino no será sencillo. Pero en este momento, envuelta en la penumbra de mi hogar roto, siento que la balanza comienza a inclinarse a mi favor. El miedo que antes me paralizaba se transforma en una especie de energía contenida, una fuerza que me envuelve y me prepara para el instante en que todo cambie. Estoy lista para dar el paso, aunque nadie pueda aún imaginar cómo ni cuándo. Solo sé que llegará. El silencio se vuelve denso, casi tangible, como la cuerda tensada antes del salto. Mi corazón late con un ritmo pausado pero firme, y en esa quietud se esconde el latido de una revolución próxima. No hay vuelta atrás, aunque la calma parezca eterna. La noche es profunda, y yo estoy despierta, vigilante, con la mirada fija en un horizonte que aún no se revela. Solo una cosa es segura, el momento se acerca.
Y entonces, todo cambiará. La carpeta descansaba en mi regazo, su peso más que físico, era el peso de una verdad guardada, un secreto que había permanecido intacto pese a la tormenta. El roce áspero del papel me recordaba la decisión silenciosa que había tomado, esa llama oculta que se encendió en medio del caos y que ahora ardía con una calma feroz dentro de mí. El golpe en mi mejilla, el olor acre de la pintura fresca, el temblor incontrolable de mi cuerpo, todo se había transformado en una fuerza muda que me impulsaba a romper el silencio que me había aprisionado. Tanto tiempo. No había marcha atrás. No podía haberla. La lucha no era solo por mí, sino por la promesa que le hice a mi hijo, por un futuro que no estuviera teñido por el miedo ni la opresión. Sentía que estaba en el umbral de algo grande, un punto de inflexión invisible para los ojos ajenos, pero profundo en mi alma. Aún no podía decir qué haría, ni cómo, pero sabía que la hora se acercaba. Algo dentro de mí había cambiado, y ese cambio era imparable. La carpeta, con sus páginas gastadas y fotografías desvencijadas, era más que un objeto, era mi amuleto, mi testigo, la semilla de la justicia que estaba dispuesta a sembrar. Mientras la sostenía, sentía la textura áspera bajo mis dedos, el sonido seco de las hojas al deslizarse, y eso me daba un poder silencioso, una seguridad que Sandra y el conserje no podían ni imaginar. Era como sostener un corazón latente, un latido que me recordaba que aún tenía vida y esperanza. El ambiente a mi alrededor seguía cargado del olor a sudor, tabaco y miedo, pero mi mente estaba clara, como el agua tranquila que refleja el cielo antes de la tormenta. La calma no era debilidad, sino la preparación necesaria para la batalla que se avecinaba, una batalla que no sería solo física, sino también de voluntades y verdades. En la penumbra de mi casa rota, sentí como un frío sutil se mezclaba con la determinación que me invadía, como si el viento helado fuera el susurro de un futuro que me llamaba a actuar. Cada segundo que pasaba era una cuerda tensada, un instante antes del salto hacia lo desconocido. No estaba sola, en esa carpeta llevaba el peso de mi historia, de mi dignidad, y la fuerza de un amor que no se doblega. Un amor capaz de transformar el miedo en valentía. Pero aún quedaba la incertidumbre, ese vacío inquietante que me mantenía alerta, consciente de que el enemigo seguía acechando en las sombras. Sandra, con su mirada implacable y su poder corrupto, no sabía que yo ya no era la misma. No sospechaba que en mis manos tenía un recurso capaz de cambiar el destino que ella había querido imponerme. El poder estaba oculto, pero latente, como un volcán dormido que en cualquier momento podría despertar y arrasar con todo. El silencio que me envolvía era una armadura invisible, un escudo que protegía mi intención y mi fuerza. No había prisa, pero tampoco pausa, era un equilibrio delicado, una danza entre la espera y la acción. En ese instante, el crujido suave de una hoja al pasar se convirtió en el sonido más fuerte, un pequeño latido que anunciaba que la hora se acercaba. Mi corazón latía con un ritmo pausado pero firme, cada golpe un recordatorio de que estaba viva y lista para lo que viniera. No había espacio para el miedo ni para la duda. Solo para la certeza implacable de que iba a actuar. Pero aún no. La espera era parte del plan, la paciencia, una estrategia. Porque la verdadera fuerza reside en el control silencioso, en la capacidad de elegir el momento exacto para golpear. Y ese momento estaba por llegar. Mientras la noche avanzaba, sentí que mis sentidos se agudizaban. El frío se hacía más intenso, el aroma a humedad y tabaco se mezclaba con el latido de mi ansiedad contenida. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido, una alerta. Pero dentro de mí había un fuego que no podía extinguirse. Esa llama era mi escudo y mi espada. Era la promesa de que no me rendiría. Que la opresión no sería más fuerte que mi voluntad. Que, aunque el camino fuera oscuro, encontraría la luz. Algo estaba a punto de cambiar. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo, en cada pensamiento que cruzaba mi mente.
El horizonte se estaba tiñendo de una nueva esperanza, de una lucha renovada. Pero aún era un secreto guardado, un misterio que esperaba su momento para revelarse. Solo una cosa era segura, la calma era solo la antesala de la tormenta. Y yo estaba lista para desatarla. Si quieres saber qué haré, qué camino elegiré para romper estas cadenas, acompáñame en esta lucha. No te quedes en silencio. Comparte esta historia, comenta lo que sientes, suscríbete para no perder ni un instante de lo que está por venir. Porque esta no es solo mi batalla, es la de todos los que alguna vez han sentido el peso del miedo y la injusticia. Juntos podemos ser la voz que quiebre el silencio. La próxima vez que hables de mí, recuerda esto, no soy la mujer que creen. Soy la tormenta que se acerca. Y cuando llegue, nada será igual. Prepárate.